Electrónica de potencia aplicado a los sistemas de transmisión de energía eléctrica AC, FACTS con impedancia inductiva. La lámina presenta la configuración circuital básica a analizar de los FACTS con impedancia inductiva. El circuito de manejo de potencia es un conversor AC-AC implementado con tiristores controlados en encendido. Los símbolos T1 y T2 representan los dos arreglos serie de tiristores requeridos para bloquear las tensiones de trabajo. Si la corriente es mayor que la manejable por un solo tiristor, estos arreglos serán serie paralelo. La medición de la tensión de línea es imprescindible para obtener la información de sincronismo de encendido de los tiristores. El circuito de disparo produce las señales de disparo de los componentes y proporciona el aislamiento requerido entre la etapa de potencia y la de control. Control local, actualmente implementado con tecnología digital, recibe la demanda de compensación emitida por el controlador supervisorio de la red y en base a la información de sincronismo de la línea, produce las señales de encendido de los tiristores que controlan la acción de los circuitos de disparo. La lámina presenta las formas de onda de voltaje y corriente que se observan en un conversor AC-AC monofásico operado en control proporcional por retardo de disparo. La operación del circuito se inicia disparando los tiristores con un retardo alfa respecto al cruce por cero de la tensión sinusoidal. Hecho esto, la corriente en la carga crece mientras la tensión de entrada es positiva, alcanzando su valor máximo, fijado por la relación tensión de entrada-impedancia de carga, en algún momento pasado el pico de la tensión de línea. A partir de ese momento la tensión aplicada sobre la carga es negativa y la corriente empieza a reducirse. Cuando la corriente de carga se hace cero, el tiristor que estaba conduciendo se apaga naturalmente. El punto en el cual la corriente de carga se anula, ocurre un ángulo chi después del cruce por cero del voltaje de línea. El ángulo chi se conoce como el ángulo de extinción de la corriente. Los ángulos alfa y chi se miden desde el punto de conmutación natural de un rectificador no controlado, que es el cruce por cero del semiciclo de la tensión AC que se está considerando en el análisis. Por lo tanto, se cumple que alfa está acotado entre 0 y pi y chi está acotado entre pi y 2pi. La lámina presenta la ecuación de la corriente en el conversor AC-AC. El ángulo de fase φ y el módulo de la impedancia Z son conocidos y en general se desea evaluar la corriente para un ángulo de retardo de encendido, alfa, determinado, pero el ángulo de extinción chi es una incógnita que debe de ser evaluada antes de seguir con el análisis de la operación del conversor. Para determinar el valor de chi que corresponde a un ángulo alfa determinado, se iguala la ecuación de la corriente a cero, se despeja chi y se simplifica. Como resultado, la ecuación se reduce a la presentada en la lámina. Esta es una ecuación trascendente que no tiene solución algebraica, por lo que el valor de chi producido por cada ángulo alfa debe ser determinado por métodos numéricos. Conocido chi, el ángulo de conducción beta resulta ser igual a chi menos alfa. Existen dos soluciones exactas para chi. La primera, cuando alfa es igual a phi, chi es igual a pi más phi. La segunda, cuando phi es igual a pi medios, chi es igual a 2pi menos alfa. La segunda, cuando la carga es inductiva pura, es la que se aplican los FACTS para simplificar los cálculos, considerando que, en las inductancias de compensación, el componente resistivo serie es lo suficientemente pequeño para ser despreciado en primera aproximación y considerar que la inductancia es ideal. Con carga inductiva pura, si se intenta disparar el tiristor con alfa igual a 0, medida respecto al cruce por cero del voltaje, pueden ocurrir dos cosas. 1. Si, como muestra la figura,
se mantiene la señal de disparo durante todo el intervalo de conducción posible, de 0 a pi. Hay un primer intervalo entre 0 y pi medios donde no ocurre nada, porque el tiristor que está recibiendo el pulso de disparo está polarizado en inverso por la corriente negativa. En pi medios, en coincidencia con el pico de la tensión de línea, el tiristor entra en conducción y empieza a circular un pulso de corriente que termina en 3 pi medios. La duración del pulso de corriente es pi y el pulso de conducción es simétrico respecto a pi, cuando ocurre el cruce por cero de la tensión. 2. Si el pulso de disparo aplicado al tiristor es corto y no dura hasta pi medios, el tiristor no entra en conducción y se produce un fallo de encendido. Si, como muestra la lámina, el pulso de disparo se produce en alfa igual pi medios, medido con referencia al cruce por cero de la tensión, como ocurre en la lámina anterior, el resultado, en lo que respecta al pulso de conducción, es exactamente igual. El tiristor se enciende en pi medios y el pulso de conducción dura hasta 3 pi medios para una duración de pi. La única diferencia es que en este caso el tiristor entra en conducción, aunque el pulso de disparo no se prolongue por todo el intervalo de conducción, ya que la zona muerta entre 0 y pi medios ha quedado fuera del intervalo de interés. Como muestra la lámina, para cualquier ángulo alfa, el pulso de conducción es simétrico alrededor de pi, ángulo que corresponde con el pico de la forma de onda ideal de la corriente de línea y con el cruce por cero de la tensión. Usando como referencia el cruce por cero de la tensión de línea, la condición de conducción sin interrupción se alcanza para alfa igual a pi medios, cuando chi es igual a 3 pi medios y el ángulo de conducción llega a ser pi. Si el cálculo de alfa se realiza por el método analógico, puede ser conveniente cambiar la referencia y sincronizar el comienzo de la rampa de temporización con el pico de la tensión de línea, en vez de con el cruce por cero, para simplificar el diseño, eliminando la necesidad de tomar en cuenta el intervalo 0 menor o igual que alfa menor o igual que pi medios. Por supuesto, en este caso, la condición de conducción continua se produce con alfa igual a 0. La conducción cesa para un ángulo alfa igual pi medios y el rango de control en el que la corriente cambia de 100% a 0 se reduce al intervalo 0 menor o igual que alfa menor o igual que pi medios. Sin embargo, como tanto la detección de la posición exacta del pico de tensión como la del cruce por cero puede ser difícil cuando la tensión AC no es absolutamente constante y o en presencia de ruido eléctrico, en la práctica general la sincronización se realiza con el cruce por cero de la salida de un PLL sincronizado en frecuencia y fase con la tensión de alimentación, incluyendo en el cálculo el retardo constante equivalente a pi medios radianes a partir de la detección del cruce por cero, lo que es sencillo cuando la temporización se implementa digitalmente. Salvo cuando se opera en conducción continua, la forma de onda de la corriente que circula en el conversor AC-AC no es sinusoidal y tiene un contenido armónico alto, que debe ser calculado para determinar si cumple con el límite máximo de inyección de armónicas en la línea. La lámina muestra la ecuación que debe ser analizada por Fourier para determinar el espectro armónico. La columna izquierda de la lámina muestra los componentes ortogonales de la componente fundamental de la corriente de línea del conversor AC-AC y la columna de la derecha la ecuación normalizada del valor RMS de la componente fundamental de la corriente en función del ángulo de retardo de encendido. Con respecto a las armónicas, resulta que por simetría no existe ni componente DC ni armónicas pares. La lámina presenta la ley de formación de las armónicas impares que existen todas, tercera, quinta, séptima, novena, decimoprimera, decimotercera, decimoquinta, etc.
La lámina muestra la variación de la amplitud de las 6 primeras armónicas del espectro de corriente del conversor AC-AC monofásico en función del ángulo de retardo de encendido alfa. En la configuración trifásica empleada en los FACS, las armónicas múltiplos de 3 no pueden circular porque no existe la conexión de neutro, por lo que los valores de la tercera y la novena armónicas presentadas en la gráfica son irrelevantes para esta aplicación. Los valores de las armónicas presentes en el espectro se atenúan con el cuadrado del número de la armónica, pero aún así la quinta armónica tiene un valor máximo del orden del 5%, la séptima del orden del 2,5% y la decimoprimera y decimotercera tienen máximos cercanos al 1%. La lámina presenta la tabla de valores máximos del contenido armónico fijados por el CENELEC, Comité Europeo de Estandarización Electrotécnica. Los valores calculados para las 4 primeras armónicas del conversor AC-AC trifásico, 5% para la quinta, 2,5% para la séptima y más del medio por ciento para la decimoprimera y la decimotercera, superan ampliamente los valores indicados por el CENELEC, 0,65% para la quinta, 0,60% para la séptima, 0,40% para la decimoprimera y 0,30% para la decimotercera. La lámina muestra la tabla de valores máximos del contenido armónico fijados por el IEEE, el Institute of Electric and Electronics Engineers, en su norma IEEE 519, según la cual, para tensiones superiores a los 161 kilovoltios, tensiones de transmisión, el valor máximo asignado para las armónicas quinta y séptima es el 3,5%, y para la decimoprimera y decimotercera del 1,75% en aplicaciones de muy alta corriente. Y además se impone un límite global del 4% a la distorsión armónica total, THD, Total Harmonic Distortion. En este caso, las armónicas quinta y séptima del conversor AC-AC trifásico no cumplen con la norma. La decimoprimera y la decimotercera sí cumplen, pero además el equipo también incumple el límite del THD. El conversor AC-AC trifásico, operando en el modo de control proporcional por retardo de encendido, no cumple con las normas que fijan los valores máximos permitidos de inyección de armónicas en la línea. La inyección de armónicas debe de ser minimizada para cumplir con las normas. La solución aplicable en todos los casos es introducir elementos de filtrado. En determinadas configuraciones es también posible modificar la estructura del conversor para modificar el espectro armónico. Dados los niveles de tensión y corriente, las pérdidas de inserción deben minimizarse, lo que obliga a usar un filtro paralelo de estructura tipo peine. En el filtro tipo peine propuesto, mostrado en la figura, no se coloca ningún elemento en serie con la línea de salida del conversor. Todos los elementos están situados en ramas conectadas en paralelo con dicha salida. Cada rama del filtro está formada por un condensador y una inductancia, calculados para resonar en serie a la correspondiente frecuencia armónica que se debe eliminar, ofreciendo un camino de impedancia muy baja, teóricamente nula, que atrapa a la corriente armónica correspondiente en un lazo cerrado, conversor AC-AC, rama resonante del filtro. La Q del circuito resonante debe ser lo más alta posible para evitar la entrada de componentes de otras frecuencias en la rama. Especialmente se debe rechazar la frecuencia de línea para minimizar las pérdidas de inserción. La lámina muestra la ecuación genérica de la impedancia en una de las ramas del filtro. R es la resistencia en la rama, que está principalmente formada por la resistencia serie de pérdidas del condensador y la inductancia. Dado que estas resistencias son pequeñas en relación con las impedancias a la frecuencia de línea de los condensadores y las inductancias, las resistencias parásitas no van a ser tomadas en cuenta en primera aproximación.
La rama n está en resonancia a la frecuencia omega n cuando su impedancia evaluada a dicha frecuencia es nula. En estas condiciones se cumple que la frecuencia angular de resonancia omega n es igual al inverso de la raíz cuadrada del producto de los valores de inductancia Ln y capacidad Cn en el circuito resonante serie. Por supuesto, existe en principio un número infinito de combinaciones de inductancias y condensadores que resuenan a la frecuencia omega n. Se debe, por lo tanto, establecer un criterio que permita seleccionar racionalmente los valores de los componentes resonantes que se van a usar. Un criterio razonable para fijar una condición que produce soluciones únicas para cada rama resonante es imponer que la impedancia de cada rama resonante evaluada a la frecuencia de línea sea un valor ZF que minimice el flujo de corriente fundamental por las ramas del filtro. Este valor se puede definir para cada conversor en función de la impedancia ZL de la línea AC a la cual se trata de compensar, imponiendo la condición ZF mucho más grande que ZL. La lámina presenta el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a resolver. Despejando, se obtiene el par de valores Zn y Ln que cumplen simultáneamente el objetivo de producir resonancia serie a la frecuencia de la enésima armónica de la frecuencia de línea y de presentar una impedancia mucho más alta que la impedancia de la línea a compensar a la frecuencia de línea, asegurando así que la pérdida por inserción de esta rama resonante en el sistema FACS es la mínima posible. Repitiendo este procedimiento para las otras n-1 barras del filtro peine, se definen todos los valores de diseño del filtro. Selección de Ln y Cn. Primero, especificaciones de corriente máxima. Conocidos los valores de inductancia Ln y capacidad Cn requeridos para cada barra resonante, hay que proceder a seleccionar los componentes específicos a emplear. Primer requisito es que sean capaces de soportar la corriente a filtrar, valor que, asumiendo filtrado perfecto, es el valor máximo de la correspondiente componente armónica enésima de la corriente del conversor AC-AC, calculada en el análisis de Fourier y sub Ln máxima. Este valor se puede calcular matemáticamente, maximizando la función y su Ln de alfa o leerlo en forma aproximada de la gráfica presentada en la lámina 11. Calculado o estimado el valor I sub Ln máxima, la inductancia debe de ser capaz de operar este nivel de corriente sin saturar y el valor RMS de corriente máxima especificado para el condensador debe de ser mayor que I sub Ln máxima para evitar dañar el dieléctrico por sobrecalentamiento. Selección de Ln y Cn. 2. Especificaciones de voltaje máximo. Segundo requisito. El orden es arbitrario, ambos deben cumplirse simultáneamente. Es que los componentes resonantes Ln y Cn soporten la tensión máxima Vmax igual al producto de la corriente máxima por el módulo de la impedancia de cualquiera de los dos en resonancia. En resonancia, el módulo de la impedancia de ambos componentes es el mismo. Calculado este voltaje máximo de resonancia, Vrmax, se debe seleccionar un condensador cuyo voltaje RMS máximo, Vcmax, sea mayor que Vrmax, para evitar que el dieléctrico sea perforado, y una inductancia cuya tensión de arco entre los extremos sea mayor que Vrmax, para evitar el peligro de las descargas eléctricas que cortocircuiten la inductancia.